Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias por la confianza de estar aquí, también por la oportunidad de cerrar el tiempo con el maestro Timoteo, siempre un ejemplo de fidelidad y de aprendizaje, que he tenido también la oportunidad de aprender. Y yo siempre recuerdo, cuando estás con los grandes maestros, el privilegio de aprender, como decía el apóstol, a los pies de Gamaliel. Así que gracias por la enseñanza y gracias por la oportunidad. Un tema fascinante. Sí, es verdad que no se puede hablar de un tema tan profundo en tan poco tiempo, pero yo pensaba con este epígrafe la importancia de la formación bíblica para el creyente y para las iglesias. Para el creyente y para las iglesias, para el creyente y las iglesias, también para la sociedad, también para nuestro entorno. Vivimos en un tiempo, ahora mismo, en el que se multiplican las voces críticas por todos los lados. Todo es una crítica de todo. Basta con escuchar cualquier conversación. La gente ya parece que es un patrón común, el acusar a la clase política. Los políticos son corruptos, los políticos son mentirosos, los políticos son interesados, pero no siempre nos damos cuenta de que esa clase política representa nuestra sociedad. Eso somos nosotros. Nosotros somos también los que los votamos, los que los elegimos, los que le aplaudimos, los que a veces, cuando las cosas no van muy bien, callamos también. Y si miramos a la Iglesia, precisamente en esta semana, algunos medios de comunicación, yo tenía una nota del periódico El País, que escribe un artículo y habla de una crítica de la Iglesia. Criticamos todo. Criticamos a la sociedad, criticamos la política, criticamos el mundo, criticamos a la Iglesia. Se habla de que la Iglesia está en crisis, desde voces desde dentro y desde fuera. Y este artículo se titulaba así: La milla de oro evangélica. Y denunciaba ese artículo en El País. Después hubo también un programa de televisión, parece ser. Pero denunciaba como en ciertos círculos heterodoxos, de movimientos heterodoxos, no evangélicos, se comercia con la fe y hasta con supuestos milagros y sanidades y demás. Y decían que allí en Madrid, que estos movimientos prosperaban a una iglesia nueva cada 4 días. Si esto es así, y no estamos hablando de la iglesia verdadera, ante todo este panorama podríamos concluir, vale, la política está mal, la sociedad está mal, la iglesia está mal, la vida está mal, el mundo está mal, todo, pero desde una perspectiva como creyentes, desde una perspectiva de personas que miramos la palabra, nos podemos preguntar, ¿es este el análisis como creyentes que tenemos que hacer? ¿Es esto? ¿Tenemos que ser así tan absolutos? Siempre ha habido oscuridad, siempre ha habido tinieblas, siempre, pero la fe nos enseña a mirar de otra manera. ¿Recordáis cuando los discípulos le dijeron a Jesús sobre aquel ciego que había nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Recordáis la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. De otra manera, es como Dios diciéndonos, en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, la luz puede brillar. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, vale, ¿y cómo podemos ser luz en medio de todas estas tinieblas? En medio de todas estas crisis, en medio de toda esta oscuridad, ¿cómo podemos influenciar? ¿Cómo nuestra vida, en lo personal, en nuestra iglesia, cómo puede influenciar a nuestro entorno y a la sociedad? Y esa respuesta, sin duda alguna, nos lleva al tema central de esta breve exposición, la formación bíblica como fundamento vital del creyente y de la iglesia. Me encantan estas frases tan profundas y tan significativas. Esta es una de Spurgeon, que él dijera, si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, no te rebajes en el camino para convertirte en rey. De alguna manera, Spurgeon lo que estaba es matizando es el privilegio que tenemos de atesorar la palabra de Dios, el privilegio que tenemos, esa gracia de Dios tan sublime de tener a Dios y de tener su palabra en nuestros corazones. Y aunque es cierto que podemos decir que hay crisis en la iglesia, podemos pensar la crisis del hambre de Dios,
la crisis de estar hambrientos de Dios. Porque a la Iglesia Dios ha dicho que sobre esta roca, ¿recordáis en la conversación con Pedro? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios protege a su iglesia. Así que cuando hablamos de crisis, lo que podemos hablar es de hambre de Dios, de la necesidad de que volvamos a escuchar esa voz profética, esa voz fundamentada en las Escrituras, que proclamen con autoridad, así dice el Señor. Y que nosotros podamos decir amén. Cuando hablamos de este panorama podemos ver la relevancia de las Escrituras. Podemos hacer una mirada así muy rápida a ayer, a hoy y al futuro, porque tenemos que pensar en el futuro de la Iglesia. Si miramos hacia el ayer y nos centramos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, podemos observar como siempre desde la antigüedad la ignorancia de la palabra ha sido un peligro, el peligro del pueblo de Israel. Yo recuerdo, es una de las palabras, es de estos textos que cuando uno lo lee te impactan y te quedas con él siempre, ¿no? ¿Recordáis esas palabras de Oseas 4:6? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero siempre que hablamos de este texto parece que lo dejamos ahí. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Está hablando al pueblo escogido, al pueblo de Dios, al pueblo... aquel pueblo escogido de Dios, amado de Dios, y dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero continúa, por cuanto desechaste el conocimiento. Fijaros, porque esta es una palabra para nosotros hoy, estamos hablando de la importancia de la palabra para el creyente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué palabra más fuerte! ¡Qué palabra más contundente! ¡Qué advertencia más fuerte de parte del Señor! La palabra es un derecho que tenemos, es una gracia que tenemos, pero como creyentes es un deber. Es el deber de atesorarla. Tenemos el deber, tenemos la obligación, es nuestro alimento. Cuando el pueblo olvidaba la ley, quedaba vulnerable a la idolatría y a la apostasía, y el Señor por eso responde con esa contundencia, y por eso aquel pueblo de Israel pues fue castigado. Y después vemos toda la conquista de los babilonios, de los asirios y demás. Hay un texto también en el Antiguo Testamento, en Esdras, quizás un poco más positivo. Es un texto que quizás todos los que hemos tenido el privilegio de poder enseñar a otros, pues lo tenemos también como modelo. Capítulo 7, versículos 10 de Esdras, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Qué texto! ¡Qué fortaleza! ¡Qué potencia! Inquirir, cumplir y enseñar. Porque la verdadera formación bíblica es cuando se atesora en el corazón, nos transforma, nos cambia. Y como que nos cambia, es que nos capacita precisamente para poder enseñar a otros. En medio de estos exilios y retornos, cuando miramos hacia el Antiguo Testamento, la palabra de Dios siempre fue el ancla de identidad del pueblo de Dios. Los sostuvo en las dispersiones, les dio forma en los procesos de reforma y les preparó para la esperanza del Mesías. Me encanta quizás un paralelo como estuvimos escuchando hoy del maestro Timoteo. John Stott dijo sobre la palabra de Dios, fijaros qué magnífico, qué expresión más interesante. Los secretos de la madurez cristiana están en las Escrituras al alcance de todo el que quiera descubrirlos. La palabra de Dios tiene una amplitud que muy pocos de nosotros logramos abarcar, una profundidad que rara vez sondeamos. En conclusión, miramos hacia atrás, sin la palabra de Dios, Israel perdió el rumbo, con la palabra recuperó su identidad. Pero la lección sigue vigente, tenemos todo el Antiguo Testamento, pero podemos mirar desde la palabra, podemos mirar desde el ayer, dar un salto rápido al hoy, al presente, a la relevancia de la palabra hoy. Si en el Antiguo Testamento, de alguna manera, una de las amenazas más terribles era la idolatría, ¿cuál podría ser la amenaza de la Iglesia hoy, a nuestro alrededor? Sin duda alguna, yo
yo pienso que esto es así, es la ignorancia interna de la Iglesia, es la ignorancia. Ya no es la persecución externa lo que debilita, sino es la superficialidad. Fijaros, entre los estudiantes que tuvimos el privilegio, la responsabilidad de atender, recuerdo un chico joven, era uno de estos, ¿cómo se dicen? De estos influencers, que era un chico de buen parecer, muy guaperas, la vida le sonreía por todos los lados, era un chico inteligente, majo, tenía un canal de YouTube y daba consejos a todo el mundo, de todo. Era capaz de aconsejar a ancianos, a mujeres, a jóvenes, a niños, cualquier cosa, él se sentía capaz. Era un chico joven y poco maduro en la fe, hasta que su novia, la novia de su vida, la mujer que iba a ser todo para él, pues su novia le dejó. Perdió la fe, se fue del seminario. Tardó muchos años en recuperarse y en sostenerse. ¿Por qué? Porque si no estamos bien anclados en la palabra, si no estamos bien fundamentados en la palabra, todo es vanidad. Una iglesia sin formación bíblica es frágil, es manipulable, es confundida por ideologías, está desprovista de autoridad espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice este texto que conocemos también, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos está diciendo el apóstol, lo que nos está recordando, es que la palabra es un baluarte de defensa, es un instrumento de protección, es el ancla de nuestra fe. ¿Contra qué? Pues miramos a hoy, contra el relativismo, contra una sociedad que insiste en que cada uno tiene su propia verdad. Fijaros, se habla ahora de genocidio y de todo y no se ponen de acuerdo, ni siquiera la Real Academia define nada porque cada cual tiene su propia definición, cada cual tiene su propia verdad, pero contra todas esas verdades manipulables, la Escritura nos da el fundamento inmutable de la palabra. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra permanecerá. Es la palabra, es el fundamento. Sin una formación bíblica sólida, el creyente termina adoptando cualquier moda espiritual en vez de permanecer firme en la verdad del Evangelio. También hablábamos contra el relativismo, la palabra es un baluarte, es una defensa, también contra el activismo vacío. No negamos el valor de muchas actividades, pero sin el fundamento de la palabra, sin la enseñanza, todo eso carece de sentido. Una iglesia que hace muchas cosas, pero no enseña la palabra. Alguien lo asemejó a como un árbol que puede tener muchas ramas, muchas hojas, pero sin raíces. Por eso cuando viene la prueba, todo se desmorona. Pero también el afianzamiento en la palabra nos protege del adoctrinamiento ideológico. Hablábamos de movimientos heterodoxos, de iglesias. A veces, recuerdo, yo he sido profesor aquí en Ferrol, en un colegio, y algunos compañeros que me conocen, sabía que era pastor, a veces cuando escuchan alguna noticia de estas que salen por ahí, me dice, oye Jesús, tú eres evangélico, pero tú no eres de esos, ¿verdad? Y claro, ya, la palabra evangélica, ¿qué significa? ¿A quién representa? ¿Qué es ser evangélico? Vivimos bajo la presión de ideologías que buscan infiltrarse en la iglesia. Buscan infiltrarse en la iglesia y los creyentes, si no están bien afianzados en la palabra de Dios, se pueden confundir los valores culturales con principios bíblicos. No es una vergüenza que hablemos hoy de eso que se llama, que a mí me duele en el alma, que se llame Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo evangelio? El evangelio son las buenas noticias de Cristo. Eso de la prosperidad, eso es un engaño, eso es una mentira. Es ir en contra de esas herejías. Si no estamos bien afianzados en la palabra del Señor, en lugar de que la Iglesia transforme el mundo con la cultura del reino, puede suceder al revés, que la cultura del mundo se quiera introducir en nuestra Iglesia. Por eso Spurgeon siempre fue tan tajante, hablando a las personas que tenemos la oportunidad de ministrar desde el púlpito, desde la casa, desde el ejemplo, desde la confianza, desde los amigos, de la familia.
Él decía, nuestros sermones deben estar siempre llenos de Biblia. La predicación de la palabra es la tarea principal de la Iglesia y la tarea principal de los líderes de la Iglesia. Me encanta este texto cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito. Sabéis que en el primer capítulo le dice cuáles son las condiciones del anciano, del obispo, que sea irreprensible, que sea sobrio, que sea justo. Pero si os dais cuenta, cuando está contando todo esto, Tito es pastor en Creta y el apóstol Pablo está hablando a Tito y sabe que están allí los cretenses. Y el apóstol Pablo dice esta palabra en Tito 1:12, dice, los cretenses, no sé yo qué pensarán los cretenses hoy en día cuando leen este texto bíblico, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice un poquito antes, como su profeta ha dicho, ese profeta era un poeta, se llamaba Epímenes, que el apóstol Pablo lo eleva a la categoría de profeta diciendo, todos son así. Pero fijaros, si todos los cretenses son así, malas bestias, glotones, ociosos, tenían fama en el primer siglo de que eran gente muy ruin, muy bruta. ¿Cómo se encontrarían hombres piadosos, sobrios, justos y santos e irreprensibles? ¿Por qué? Por el ministerio de la palabra, por el poder de la palabra. Y el apóstol Pablo en la misma carta a Tito se lo dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La palabra de Dios transforma a la sociedad, la palabra de Dios nos transforma mi entorno cercano, me transforma mi vida, transforma mi familia, transforma la sociedad. Por eso, la formación bíblica no solo enseña, sino que transforma vidas y levanta a un liderazgo con un carácter ejemplar. Una iglesia, mirando a hoy, una iglesia que no esté bien fundamentada, que no esté bien afincada en la Biblia, sería como, no sé, ahora que se habla de tanta guerra y de ejércitos, sería como un ejército que tiene mucho entusiasmo, pero no tiene ni armas, ni tiene disciplina, no tiene nada. Pero hemos mirado atrás, desde el Antiguo Testamento, miramos la necesidad de la palabra hoy, pero podemos mirar también hacia el futuro, hacia el mañana. El mundo está cambiando a una velocidad increíble. O sea, hace nada, 2 telediarios empezaba a hablar de la inteligencia artificial y ahora ya prácticamente ya hay vídeos y todo que son muy difíciles de discernir si se han hecho de una manera o de otra. En las facultades y demás ya se está trabajando el profesorado, de decir cómo pedimos trabajos de investigación a los estudiantes si con un programa de IA lo hacen mejor y lo hacen todo a golpe de teclas, sin estudio y sin sacrificio y sin nada. Todo está cambiando muy rápidamente, pero cuando hay tantos cambios, la Iglesia se tiene que mantener firme como aquella reforma de Esdras a través de la palabra. Pero el futuro de la Iglesia, el futuro de la Iglesia no se construye solamente con adultos fieles a las Escrituras. Tenemos que mirar a las nuevas generaciones, tenemos que mirar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, que tienen que ser jóvenes formados en la palabra, porque solo si logramos que las nuevas generaciones amen las Escrituras es que tendremos una Iglesia que no solamente se resista, sino que se fortalezca y que transforme el mundo, nada más que eso. Y esa es la gran responsabilidad. ¿Recordáis aquella palabra de Judas, en Judas 3, cuando dijo que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos? ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo hacemos? Recordaba con la administración, con la explicación que nos estaba dando Timoteo, recordaba que yo desde hace ya muchos años, cuando leo las Escrituras, yo me fijaba, mirar, claro, en el seminario donde estaba, pues teníamos cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, así que eso era una bendición, pero eso también generaba rutina. Es así, o sea, somos rutinarios. Así que escuchábamos oraciones a los estudiantes y que teníamos un devocional por la mañana y después teníamos el culto y después en las clases también se oraba y todo, y escuchábamos oraciones que eran, claro, yo he sido católico hasta los 20 y tantos años, y a mí me sonaban a rezos.
Casi algunas veces alguien daba gracias a Dios por los pajaritos que cantan en el campo. ¿Cómo cambiamos esto? Y me surgió, escuché a alguien hablar de un concepto que a mí transformó mi vida de oración desde siempre. Orar la palabra. Nunca más mi oración fue igual. Orar la palabra. Mira, estoy leyendo un texto en Deuteronomio. No cocerás al cabrito en la leche de tu madre. Pum, cierras y dices, uff. Pero meditas en ese texto y dices, gracias Dios, ayúdame a no contaminarme, ayúdame a ser fiel a las Escrituras, ayúdame a mantenerme firme. Lees la lista de números de las personas, orar la palabra. Señor, a estas personas que yo los leo, no sé, hay tantos nombres, pero Señor, tú tienes el nombre de ellos, como tienes el mío escrito en el libro de la vida. Y mi oración ha cambiado. Mi oración siempre fundamentada en lo que leo en las Escrituras. Hemos trabajado en eso y seguimos aprendiendo. Nunca lo hemos aprendido del todo, pero de verdad, ya nunca la oración es la misma. Uno oraba, pues leía 2 de Timoteo, gracias Dios por la palabra. Otro estaba leyendo en Apocalipsis, gracias Señor, que tú vas a venir pronto. Otro estaba leyendo en una prueba, Señor, contigo es la esperanza, y nuestras oraciones eran enriquecidas. Y el fundamento, las Escrituras, la palabra. Nuestra sociedad actual vive obsesionada con lo instantáneo. Mensajes de 140 caracteres. Yo a veces pienso en los jóvenes, en los que he estado un poquito cerca, y digo, con todo que se mueve, con todo videoclips y todo tiene que tener movimiento, colores y todo, cuando cogen una Biblia que solo tiene letras, eso es un mundo para ellos, pero tenemos que enseñarles, ese es nuestro deber, eso es nuestro privilegio también. Dejadme decir esto casi... Es una licencia, ¿vale? Es como casi una alegoría, pero es una ilustración homilética. ¿Recordáis en el libro de Ruth, cuando Noemí se va de Belén? Dice el texto bíblico que en Belén había escasez de pan, y Noemí, con su marido Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión, se van a una tierra, se van a Moab. Y allí sus hijos se casan, pero la historia de Noemí, cuando vuelve, recordáis aquella palabra, no me llaméis más Noemí, placentera, llamarme Mara, llamarme amargura, porque en Moab me lo ha robado todo. Me ha robado la esperanza, me ha robado a mi marido, me ha robado a mis hijos, me he quedado solamente con una nuera. Pero fijaros la ilustración de lo que yo os quiero decir ahora. Dice que cuando ella estaba en Moab, dice que oyó un rumor, que en Belén volvía a haber pan. Oyó un rumor de que había pan y ella volvió a Belén. Claro, ¿cuál es la argucia que yo os quiero plantear aquí? ¿Sabéis lo que significa Belén? Belén significa casa de pan. Así que podemos decir que Noemí se fue de la casa de pan porque la casa de pan no tenía pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La casa de pan tiene que tener presencia de Dios. La casa de pan tiene que tener presencia de Dios. La casa de pan no solamente es la iglesia, soy yo, o sea, somos nosotros. Tenemos que tener presencia de Dios, porque solo es la presencia de Dios la que transforma las vidas, la que me transforma a mí. Yo también me enojo, yo también me entristezco, yo también me amargo, pero la palabra de Dios viene siempre a mi sustento, viene siempre a mi ayuda, viene siempre a mi auxilio. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar que haya presencia de Dios. ¿Y cómo tenemos la presencia de Dios? Siempre es la palabra. Es la palabra, es el privilegio. Que lo busquemos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que podamos decir, así clama, oh Dios, el alma mía. Si nos afincamos así en la palabra de nuestro interior, sí correrán ríos de agua viva. Y entonces otra cosa veremos. La palabra de Dios, termino ya, es el fundamento eterno que sostuvo al pueblo en el pasado, lo sostiene hoy y es el que debe transmitirse a las generaciones venideras. Una iglesia sin formación bíblica firme es un desierto. Una iglesia arraigada en la palabra es un huerto fructífero que bendice a tantos. Hay un teólogo, no es evangélico, pero él dijo, me maravilla
que los teólogos no sean santos y que los santos no sean teólogos. Tenemos que profundizar en las Escrituras. No olvidemos esa advertencia de Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros que tú y yo somos ese sacerdocio universal. Somos real sacerdocio, somos nación santa. La palabra de Dios la tenemos que atesorar. Y también hablábamos de la sociedad, por eso hablábamos de la importancia de la palabra de Dios en mi persona como creyente, en la iglesia, pero también en la sociedad. ¿Recordáis cuando Jonás lo tiran directamente al mar? Los marineros dijeron: ¿quién es el culpable de este mal que nos ha venido? Y fue el profeta. ¿Tenemos arte y parte en esta sociedad corrupta? ¿Tenemos arte y parte en toda la maldad que está pasando a nuestro alrededor? La luz no se puede poner, no se puede esconder en un almud. Tiene que brillar. La iglesia del siglo XXI, nuestra iglesia, nosotros, no podemos darnos el lujo de una fe superficial. Dios sigue buscando hombres y mujeres apasionados de su palabra, que podamos responder con oración, con santidad y con estudio serio de las Escrituras. Termino con esta frase de Spurgeon, que tanto nos gusta: ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, ay de nosotros si no hablamos a otros de la riqueza que tenemos en nuestro corazón. La palabra debe ser como un fuego en nuestros huesos. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos siga animando e impulsando a ser una voz profética y a que podamos contribuir a este afianzamiento de la palabra de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en las próximas generaciones. Que el Señor os bendiga. Gracias.